tengo miedo de la libertad, no tengo miedo, Señor, de la vida, me quiero entregar. Toma mis manos, mi voz y mi andar, y yo alzaré alto la cruz derramada de amor para que El Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. El desierto no debe ser un sitio agradable. Desierto suena a escasez, a necesidad, a pobreza. Es uno de esos sitios en los que se valora lo que de verdad es importante. Por eso Jesús se va allí antes de iniciar su predicación, porque es consciente de que para anunciar la buena noticia hay que vaciarse de uno mismo y llenarse de lo verdaderamente importante, que es Dios. Hay una frase muy significativa en el Evangelio de hoy. Jesús se dejó tentar por Satanás. El demonio no tiene ningún poder frente a Jesús, pero Dios nos quiere tanto que decide hacerse uno de nosotros y experimentar las mismas tentaciones que el ser humano experimenta, para demostrarnos que es posible vencer al demonio. Muchas veces podemos ver las tentaciones como algo malo, y es posible incluso que hasta nos inquietemos cuando aparecen frente a nosotros. Sin embargo, la tentación es una gran oportunidad para elegir a Dios. Si lo pensamos bien, esto es algo maravilloso. Tenemos la oportunidad de decir: Dios mío, te prefiero a ti. Dios mío, creo en ti. El sí a Dios debemos dárselo cada día. No basta con un solo sí, sino que en cada tentación que se nos presenta tenemos la oportunidad de elegir al Señor. Y ahí es donde se pone a prueba nuestra libertad. Dios nos ha hecho libres para elegir el bien o el mal, pero siempre sin olvidar que la libertad conlleva una responsabilidad. A veces no queremos reconocer las tentaciones, pero es bueno darse cuenta de que existen dificultades. No vale ser un cristiano con poco esfuerzo. La Cuaresma es en el fondo una batalla espiritual entre el mundo del bien y el mundo del mal. Y es una batalla en primer lugar contra nosotros mismos. En nuestro interior puede haber inclinaciones que no son conformes a la voluntad de Dios y que pueden arrastrarnos a la esclavitud. Pero también es un combate espiritual contra el mundo. La sociedad de hoy nos invita a dejarnos llevar por el mundo, por las tendencias, por el pecado. Sin embargo, Dios quiere que en esta Cuaresma seamos más de Él y menos del mundo. Que le intentemos agradar siempre a Él y no al mundo. Y es que en el fondo la verdadera conversión es que te importe más la opinión de Dios que la opinión del mundo. Nuestra Cuaresma no debe terminar como comienza. En su transcurso debemos habernos deshecho de todo aquello que nos sobra, de aquello que nos impide vivir plenamente. Y esa conversión debe prolongarse durante toda nuestra vida. El término griego para referirse a la conversión es metanoia, que significa cambio de mentalidad. Consiste en reconocer que nuestra mentalidad es muchas veces mundana. Juzgamos las cosas no desde la mirada de Dios, sino desde nuestra propia mirada. Y olvidamos que Dios no ve como ven los hombres, sino que ve a través del corazón. Por tanto, en esta Cuaresma se nos hace un llamamiento a dejar nuestra mentalidad humana y adoptar la mentalidad de Cristo. La conversión no es solamente un cambio de actitudes. Corremos el riesgo muchas veces de interpretar la Cuaresma como algo que consiste exclusivamente en hacer cosas buenas o en quitar de nuestra vida cosas malas. Y eso está muy bien, pero el primer grado de la conversión es un cambio de perspectiva. Mirar las cosas como Dios las mira, juzgar las cosas como Dios las juzga. Y en este punto yo creo que es muy importante el Espíritu Santo.
Dice el Evangelio de hoy que el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu. En nuestra vida, muchas veces lo más importante no es que hagamos cosas por nuestra cuenta, sino que dejemos que Dios haga. El Espíritu Santo nos da el discernimiento para poder mirar las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva del mundo. Esta Cuaresma también puede ser una oportunidad para volver al punto de partida y rectificar en ese camino en el que quizá nos habíamos encaminado, pero con el que nos sentimos que no es el más adecuado. En la vida hay dos caminos: un camino ancho, que es el camino que nos propone el mundo y que lleva a la perdición, y otro camino estrecho, que cuesta, pero que es el que lleva a la vida eterna. Dios nos llama a descubrir el camino estrecho. Por eso la conversión también tiene mucho que ver con el camino que escogemos en la vida. Cuando uno camina movida por el mismo Espíritu que empujó a Jesús al desierto, sabe que no camina solo. Ya lo decía Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos junto a Cristo, vayamos por la senda que Él nos marca y adoptemos su camino, porque ese camino es el que nos llevará a la felicidad plena, a la vida eterna. Por tanto, la conversión consiste en andar como anduvo Él, caminar como camina Él. Y esto solo es posible cuando nos vaciamos de nosotros mismos y nos llenamos del Espíritu de Dios. Que en esta Cuaresma miremos especialmente a María, nuestra Madre, que durante toda su vida caminó como caminaba Jesús, se vació de sí misma y vivió toda su vida en una continua conversión.